Pero con esto quiero decir que antaño los seminarios han tenido la fama de ser instituciones educativas serias, ¿no? Bueno, hemos tenido hasta presidentes de la República que se han formado en seminarios, empezando por don Benito Juárez. Y bueno, que habría que hacer una revisión historiográfica para ver si realmente Juárez odiaba tanto a la Iglesia o más bien los abusos que ésta cometía, porque fíjense que él, encabezando a los liberales decimonónicos que tanto asediaron a la Iglesia, pues encabezaron la famosa Guerra de Reforma. ¿Y por qué le pusieron Guerra de Reforma? Pues por la Reforma protestante. O sea que historia de la Iglesia y teología sí conocían. Bueno, él tuvo que haber tenido un conocimiento por haber sido alumno del seminario de la Santa Cruz, allá de Oaxaca. Pero finalmente nunca dijeron que odiaban la religión o que no creían en Dios. Bueno, sobre la masonería también hay que estudiar un poco la historia de la masonería que en el actual derecho canónico ya no hay excomunión para los masones, que yo sepa, ¿no? Bueno, es un tema que podríamos discutir sobre la historia de la masonería, pero revisar también la imagen que tenemos de esta generación de liberales y esta versión a veces maniquea de la historia, de liberales y conservadores, buenos y malos, ¿no? Porque creo que daría para mucho. O citar el caso también de don Porfirio Díaz, que en sus memorias llega a escribir que él abrazó las armas porque siendo alumno del seminario de la Santa Cruz de Oaxaca, un sacerdote, profesor suyo de historia, les conminó a todos los alumnos a que no se quedaran impávidos ante la invasión de la que estábamos siendo objeto por parte de los Estados Unidos, y que nuestro nacionalismo, la defensa de nuestra patria, tenía que demostrarse con actitudes concretas. Él, de hecho, tampoco entró al seminario con la intención de ordenarse sacerdote, sino de formarse sólidamente. Podríamos ir revisando aspectos fundamentales que entran dentro de la historia de la Iglesia en nuestro país. También en el siglo XX han surgido y han sido publicados muchos artículos de revistas que en los años 60 y 80 fundamentalmente han ampliado la posibilidad de estudios y trabajos relacionados con los seminarios. Es una línea que ha seguido el desarrollo cronológico y un cauce temático muy parecido a las monografías, como la que hoy presentamos, para derivar posteriormente en preocupaciones de marcado acento sociocultural y el prurito por ubicar fuentes documentales. En la actualidad parecen abrirse paso las monografías locales, los estudios particulares, que sin dejar de lado la realidad eclesial, teológica, espiritual, religiosa y moral que siempre ha caracterizado el seminario, buscan un enfoque más sociocultural en la medida en que esta vía actualiza con mayor discriminación la dimensión histórica del seminario conciliar. Sirvan estas consideraciones para expresar mi congratulación por la obra que en esta tarde presentamos. La sabiduría se edificó una casa, apuntes para la historia del Seminario Conciliar de Zacatecas, cuyos autores, la mayoría eclesiásticos, especialmente, como decía, vinculados a esta institución,
y fungiendo actualmente como formadores, profesores y directivos, así como Fernando, un historiador profesional, han tenido la iniciativa e inquietud de publicar en la recurrencia del 150º aniversario de la fundación de esta benemérita y egregia institución. La obra, si bien no toda ella de un carácter estrictamente histórico, nos permite asomarnos a la génesis y desarrollo, no carente de obstáculos, peripecias y tribulaciones, de este semillero de vocaciones, haciendo conciencia del valor de la misión profética de la Iglesia. En sus diversos apartados se hace un recuento en un tono historiográfico o a veces en un tono más anecdótico y vivencial de los actores de esta historia, integrada por obispos, rectores, formadores, constructores intelectuales, alumnos y pueblo de Dios que han contribuido a eslabonar este proyecto educativo de fe y, en términos más teológicos, de salvación en la Iglesia. Sea bienvenida esta obra que abona al conocimiento de la historia de la Iglesia que peregrina en tierras zacatecanas y que, junto con otros valiosísimos trabajos como los apuntamientos para la historia de la Iglesia en Zacatecas del venerable Padre Jesús López de Lara, nos permite caer en la cuenta que hay mucho por investigar, estudiar y conocer de nuestro pasado, para tener clara nuestra identidad y el rumbo hacia el que queremos dirigirnos, porque los historiadores no estudiamos el pasado porque nos desinteresemos del presente, sino al contrario, estudiamos el pasado porque queremos comprometernos con el presente. La obra incluye al final, y me congratulo de esto, un capítulo intitulado Anotaciones para un proyecto formativo, cuyo autor es el actual obispo aquí presente, don Sigifrido Noriega Barceló, que me parece muy interpelador para todos los que actualmente conforman el seminario. En efecto, sabemos que con el Concilio Vaticano II, y más concretamente mediante el decreto Optatantos Ius, una nueva pedagogía en la formación sacerdotal se abrió paso. En el seminario deben tenerse en cuenta otros métodos didácticos y los conocimientos útiles que nos proporcionan las nuevas ciencias para formar a los candidatos al sacerdocio abiertos a la colaboración con los laicos y para que sean conscientes también de la importancia que tiene hoy el diálogo con un mundo complejo, plural, diverso, no confesional, y al que no pretendemos imponerle nuestra manera de pensar y de concebir la vida, lo que no significa renunciar a expresar de manera propositiva lo que creemos. La formación pastoral será el lugar donde confluirán todos los empeños formativos, pues el objeto de tal formación es precisamente la de constituir un pastor que ha de moverse en un mundo plural, global, y que como líder espiritual de comunidades eclesiales orgánicas, vivas y misioneras, él mismo ha de presentarse como un hombre de comunión y al servicio de los demás. Ha de subrayarse su peculiar predilección por los marginados y su empeño por apoyar todo lo que defienda la dignidad humana, colocándose al lado de los que el mundo contemporáneo margina, y obrando así hará creíble la buena noticia que proclama.
Bienvenida pues esta obra y a esta institución cuyos orígenes podemos vislumbrar en el antiguo colegio de San Luis Gonzaga, nacido en 1754 por iniciativa de la Compañía de Jesús, que luego pasó a manos de los frailes predicadores y posteriormente al clero secular, y que por los avatares de nuestra historia nacional fue clausurado en 1835. A esta institución con una historia más que centenaria le deseamos lo que decían breve pero significativamente los antiguos, y lo deseamos para quienes han pasado por sus aulas y están ahora pasando por estas. Vivas, crezcas, floreas. Que vivas, que crezcas, que florezcas. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Juan Carlos. De esta manera se han concluido pues la presentación del libro. Quisiéramos darle la palabra al señor obispo, si tiene a bien en este día dirigirnos una palabra, se lo agradeceríamos. Muchas gracias por compartir este momento dentro de la historia de los 150 años de nuestro seminario. Voy a ser muy breve. Nuestra iglesia actual no se entiende sin la historia de nuestro seminario. Ahí se ha fraguado nuestra actualidad, lo que somos, a lo que aspiramos. Quisiera hacer, ustedes hablaron de memoria, de memorias, de apuntes, 3 muy breves retazos, que después de escuchar a quienes me han precedido en la palabra, como dicen elegantemente, me hacen reflexionar. El primer retazo: somos lo que fuimos. Nuestra iglesia es lo que otra parte, otros miembros de la iglesia nos han dejado, nos han heredado, nos han entregado. Y este pasado puede leerse de muchas formas. Me encanta eso de apuntes, porque es algo nunca terminado y nunca lo vamos a terminar. Que puede leerse desde los obispos, principales promotores, puede leerse desde los formadores, puede leerse desde los alumnos. Y algo que me parece que ha faltado aquí en nuestro medio: la vida consagrada. La Iglesia Diocesana de Zacatecas no sería lo que es sin la gran aportación de la vida consagrada. Las huellas que quedan no solamente están en los monumentos, está en la espiritualidad de muchísima gente. Un primer retazo: darle gracias a Dios por cada una de estas personas que han no solamente vivido y escrito la historia, sino que hacen posible nuestro presente. Un segundo retazo es: ¿qué aprendemos? Algunas anotaciones.
En 150 años ha habido muchas crisis, tiempos buenos, tiempos malos. La diócesis, cuando se crea en 1863 y se hace efectivo en 1864, viene después de la Reforma, de don Benito Juárez y toda la gente que la hizo posible. Es un momento crítico, muy fuerte, determinante, para algunos hasta desanimador, que va a significar el paso del clero regular al clero secular, en buena parte de nuestro México. En ese tiempo apenas existían 13 diócesis en México. Y en ese año se van a crear 7 diócesis, que tuvimos la suerte de celebrar en el mismo año, el año 2014. Hubo crisis fuertes, reforma, después la revolución, las distintas persecuciones. Muy interesante esa de 1914. Leí en alguna ocasión la visita, lo que se presenta en la visita al Límina, el informe, la visita al Límina de 1914, de los obispos mexicanos. Ya se abrieron los archivos vaticanos. Y describe cómo era la vida de esta iglesia. Pero qué curioso, la describen los sacerdotes, también en los fieles, y que expresa una crisis fuerte que se está viviendo. Después la revolución. Después de la revolución, todavía, Padre Casas, a mi forma de ver, no está suficientemente investigado lo que sucedió con la educación socialista. Al menos yo soy nativo del estado de Sonora, nos parecemos mucho a los veracruzanos en el béisbol. Somos beisboleros. Y allá en ese tiempo, 1935, 1937, llegó la persecución religiosa. Y no está investigado. No hay fuentes escritas. Todavía queda una que otra fuente oral que tendríamos que averiguar. Bueno, crisis muy fuertes. Las crisis de nuestro tiempo. Bueno, el segundo retazo es este. ¿Qué aprendemos? ¿Cómo le hizo esta gente para superar esas crisis? Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Hoy nos quejamos de nuevas ideologías, ¿no? Pero siempre ha habido ideologías. El liberalismo, el positivismo, el historicismo, el criticismo. Siempre ha habido ideologías, ¿no? ¿Cómo le hicieron nuestros antepasados para afrontar y superar? A veces pienso que en nuestro ir y venir de los edificios de nuestro seminario, algunas veces se trataba de huir, de salirse. A veces pienso que hoy en nuestro tiempo también tenemos esa tentación de salirnos, de evadirnos. Mejor no cambio, mejor me voy. Un segundo retazo reflexivo y un tercer y último retazo. ¿Qué seminario? ¿O cómo debería ser ya nuestro seminario, aprendiendo del pasado? Un seminario en salida para una iglesia en salida. Que no sea un simple cliché, como decía el Padre Casas, sino que sea un compromiso. Tenemos en este mundo complejísimo, muchísimos retos. Tenemos que desaprender para aprender. Tenemos que desprendernos para aprender lo que está sucediendo. Tenemos que desasirnos para abrirnos. Teológicamente, Dios nos sigue hablando a través de los nuevos desafíos que tenemos que saber leer e interpretar. Grandísimo reto en la formación para los nuevos sacerdotes.
Me da mucho gusto que hayas mencionado a don Sergio Beso. No hace mucho nos tocó participar en la última Eucaristía que celebró en la Asamblea Episcopal y ahí nos contó esta historia. Él no entró al seminario para ser sacerdote. Dios tiene sus caminos, nos decía, y salió siendo sacerdote, ¿no? Algo parecido, nada más que yo no entré, me metieron. Me metieron, ¿por qué? Porque ahí había la posibilidad de estudiar. Y ahí llegó la vocación, ahí llegó el llamado. Y me metió el sacerdote párroco en aquel tiempo, el director de la escuela primaria pública y mi papá. Fueron y me dejaron. Dios tiene sus caminos. Hay tantas personas que intervienen en nuestra vocación. Iglesia en salida, un seminario en salida para una iglesia en salida. Ya no es pues solo la contemplación, el aprender de los hechos, sino aprender a leer las tendencias. El mundo está cambiando demasiado rápido. Cuando en el Concilio de Trento surgen así los seminarios tal cual como los conocemos, cuando en 1600 se escriben las primeras instituciones morales para estudiarse en los seminarios por Juan d'Azor, el mundo estaba saliendo del siglo de oro, donde más cambios había habido. Y era para aquel tiempo lo que se estudiaba. Y el mundo no cambió tanto en siglos. De modo que la formación o el estilo formativo se conservó por siglos. Ahora ya no es así. Y no es que no tengamos bases, raíces. Esas siempre deben de existir y existen. Eso no cambia. Pero el Espíritu nos va llevando por caminos nuevos para buscar respuestas nuevas a los nuevos retos que tenemos. Se queda esa pregunta y nos corresponde a nosotros, actores en este tiempo. Ya no me atrevo a decir para los próximos 150 años, sino simplemente para los próximos años, 5, 10, 15, 20 años, que va a ser esto mucho, muy diferente. Muchísimas gracias por este compartir. Gracias, Padre Aurelio, por esta iniciativa. Padre Víctor Hugo, Maestro Villegas, gracias, Padre Casas, por siempre estar apoyándonos. Y muchas gracias a tanta gente que ha hecho posible este libro, que construye nuevos sueños, que ojalá se conviertan en proyectos. Pobre de nosotros si nos quedamos en nostalgias. Muchas gracias. Muchas gracias al señor obispo y nuevamente lo felicitamos por celebrar el día de hoy su aniversario sacerdotal número 43, ahora aquí en medio de nosotros como nuestro obispo. Muchas gracias, señor obispo. Y bueno, pues finalmente decirles pues que el libro está ya a partir de hoy a la venta. El costo de este libro es de 400, ¿cuánto? 400, no sé qué peso, 470 pesos, ¿verdad? 75, perdón, ¿verdad? Perdón, 75. Pero hoy, por ser un día especial, se está ofreciendo por 474.50, se ofrece el día de hoy allá afuera por 400 pesos, ¿verdad? Entonces esperamos que sea de agrado de todos y una contribución a la historia de nuestra iglesia. Pues sin decir más, ahora los invitamos a compartir aquí en la plaza que está frente al museo un canapé.